Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Tenemos la segunda entrega de la serie Encadenados, que empezamos con Felipe Benítez Reyes y Luis Landero. El funcionamiento de este ciclo es que un autor elige a otro, ahora ya sí. Un autor elige a otro y así ad nauseam. La parte buena es que elegimos bien y, por tanto, el ciclo que ya tenemos hasta el verano sigue, y hoy tenemos a Luis Landero con Marta Sanz. El mes que viene tendremos a Marta Sanz con Ovejero, el siguiente mes a Ovejero con Pilar Adón y el siguiente mes a Pilar Adón con Martín Garzo. Así que como digo, hasta el verano tenemos ya el ciclo. Estas son charlas que no tienen más formato que ese, es decir, que es una conversación entre escritores que cada uno está interesado por la obra del otro y por tanto con absoluta libertad formal. Así que sin más les dejo. La única cosa es que, eso sí, el que elige es el que tiene que asegurarse de que la conversación fluya, que en este caso es Luis. Así que nada, sin más, les dejo con Luis y con Marta y esta segunda entrega de Encadenados. Muchas gracias. Bueno, pues creo que me toca hablar a mí, ¿no? En fin, muchísimas gracias por vuestra presencia, eso es lo primero. Gracias a todos y en nombre, bueno, de Marta en fin, muy amables. Y estamos encantados de estar aquí, gracias a Miguel Albero y a la Biblioteca Nacional, que nos acoge, y a Miguel Albero, que fue el que inventó esto, porque inventó esto de Encadenados, que efectivamente puede seguir años. Y, en fin, bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con Marta, ¿no? No lo dudé mucho, ¿no? Porque, bueno, los libros... ¿Por qué he invitado a Marta? Porque sus libros me encantan, porque su manera de escribir me encanta, su mundo, todo esto, ¿no? Y porque la admiro y además me cae muy bien y todo esto, y en fin. Así que muchas gracias, Marta, también por haber aceptado el... Gracias a ti. No, bueno. Gracias a ti, porque además hay que aclarar una cosa. Yo me sentí muy sorprendida cuando Luis Landero me invitó a encadenarme con él como si fuéramos aquí Ingrid Bergman y Cary Grant, bueno. O sea, que me pareció una cosa absolutamente maravillosa. Me sentí muy honrada y se me subió el pavo y la vanidad, porque yo soy lectora de Luis, pero Luis y yo, en lo que son los círculos de las amistades literarias, sí, o los golferíos literarios, habíamos coincidido muy poco. Es decir, nos habíamos visto una noche, en realidad, en una cena. Sí, pero fue una buena noche, ¿eh? Fue una noche buena, una noche muy divertida, sí, nos inventamos incluso un premio Planeta. Pero incluso con tu marido estaba presente. Estaba mi marido y estaba Rafael Rech, Antonio Orejud y tal, pero nos habíamos visto una vez intensamente, sí, y alguna más de refilón, es decir, que no hay ningún tipo de prevaricación. O sea, que sí, verdaderamente yo me sentí muy contenta, porque pensé, joder, es que a Luis Landero le gustan mis libros. Bueno, es que esa es la verdadera, el verdadero conocimiento, ¿no? Dos escritores se conocen cuando se leen. Claro. No se ponen borrachas juntos y todo esto, pero lo importante es leerse, y eso es lo que realmente hace que... Yo me siento unido a muchos escritores del pasado incluso, ¿no? A los que no he conocido, pero me siento muy cerca, por ejemplo, del arcipreste de Ita, es verdad. Parece mentira lo lejos que está, pues me siento como incluso amiguete del arcipreste de Ita. Sí, nos podríamos tomar un café o un Vamos, whisky. yo sí, aparte del arcipreste de Ita, me iba de farra con él, pero no lo pensaba dos veces, ¿no? Yo con el que no me iría a ningún lado es con el arcipreste de Talavera. Claro, mira, aquí me das además pie para... Porque, mira, estamos aquí por los pelos, porque si esto llega a ser mañana, no estamos aquí. No. Esto estaría vacío, ¿no? De hecho, tú tenías mañana que estar, ¿dónde? Sí, yo mañana tenía que estar en el centro Niemeyer de Avilés, para tener una conversación con un profesor y un crítico de allí que se llama Vicente Duque, que es uno de los
jurados del Premio Tigre Juan para hablar precisamente en torno a Clavícula y en torno a una posible escritura femenina, de qué manera pues, el hecho de que yo sea mujer se refleja en los libros que escribo y todas estas cosas. Y claro, yo había concertado este acto con el Centro Niemeyer antes de que la huelga feminista fuera convocada, y entonces hace pues, no sé si 48 horas, les llamé por teléfono para anular el acto, porque en mi caso sería un contrasentido gravísimo. Quiero decir, si yo estuviera, o sea, yo podría haber buscado 1000 justificaciones para decir, bueno, al fin y al cabo yo voy a hablar de feminismo a través de la literatura, pero me parecería, al final me parece deshonesto. O sea, creo que al final uno tiene que ser consecuente con sus ideas, uno tiene que ser coherente, y oye, me fastidio, no voy al Niemeyer y iré otro día. No ya te pasa llamarán, nada. ya te Claro, llamarán. o sea, Y, no hay ningún problema. Sí. Y además creo que es importante, o sea, y ya si quieres con esto cerramos un poco este capítulo. No. Yo creo que está muy bien que la palabra feminismo sea repensada, que la palabra feminismo vuelva a estar en boca de tanto hombres como de mujeres, porque vivimos en una sociedad donde hay mucha gente, y el otro día creo que lo puso de manifiesto un diputado de Ciudadanos que dijo que era lo mismo, ¿no? Que el machismo y el feminismo eran lo mismo. Si nosotros vivimos en una sociedad en la que la gente sigue pensando que el machismo es el reverso del feminismo y viceversa, pues es que vamos mal. Yo siempre cuento que el machismo es una enfermedad, es una lacra... me están boicoteando. No, es una lacra social, es el fruto de la acumulación de muchas injusticias sucesivas a lo largo de la historia, y que el feminismo pretende ser un discurso corrector que convierta nuestras diferencias no en desventajas, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Y nada más, o sea, simplemente a mí me parece escandaloso que en el siglo XXI exista la brecha salarial, y yo que tengo un discurso feminista también muy relacionado con un discurso de clase, me parece absolutamente escandaloso de que las mujeres, sean las primeras, que sean las primeras víctimas de la precariedad, que la tasa de paro femenino sea mayor que la tasa de paro masculina, que haya muchas más enfermedades femeninas asociadas a autoexigencias y autoexplotaciones en el trabajo. Entonces, yo por todos esos motivos mañana voy a hacer la huelga, y voy a ir a la manifestación con mi amiga Elvira, que era mi amiga del instituto de toda la vida, con la que ya hice muchas manifestaciones en su momento, y ahora nos hemos vuelto a reencontrar con gran alegría. Ayer me puso, ¿vas a ir? Y le dije, sí. Me dice, ¿vamos juntas? Y digo, vale. Entonces nos vamos a sentir las dos como si volviéramos a tener 17 años. Muy bien. Oye, llevando este asunto de la literatura, ¿tú te has sentido alguna vez menoscabada como escritora por ser mujer? ¿En algún momento has sentido algo? Yo te voy a adelantar un poco lo que yo pienso sobre esto. A mí tengo una vaga sensación de que al hombre, a un hombre escritor se le toma más en serio como escritor que a una mujer. Pienso que todavía queda algo de esto. No hace mucho leí que alguien se bajó de un avión porque cuando vio que quien pilotaba el avión era una mujer. Aún había, no hace mucho, y no sé si todavía existe, quizá en zonas rurales o en algún lugar, más confianza hacia el médico que hacia la médica. Por dar un salto también hacia el médico blanco que hacia el médico negro, ¿no? Entonces, a mí me da que, por ejemplo, si tus libros que han alcanzado un gran prestigio, si los hubiera escrito un hombre, tengo la vaga sensación de que hubieran tenido todavía más prestigio. Yo, si tú crees eso, yo no te voy a llevar la contraria, porque estaría muy feo y además me vendría muy mal. Yo lo que sí que he percibido es que cuando yo era joven y empecé a publicar, era muy ingenua en el sentido de que yo verdaderamente pensaba que sí que estábamos en una sociedad absolutamente igualitaria y que a mí se me iba a tratar de la misma manera que un escritor hombre.
con el paso de los años y de los muchos años y echando la vista atrás y haciendo un análisis retrospectivo de situaciones que has vivido, de críticas, de dificultades para publicar, de lo larga que ha tenido que ser mi carrera de fondo, sí que me he dado cuenta de que en algunos aspectos existe esa desconfianza, existe esa desventaja y luego existen cosas que son sangrantes, pero hay que decirlas. Yo recuerdo cuando quedé finalista del premio Nadal, que además cuando ganas un premio es verdad que se echan encima de ti, tanto si eres hombre como si eres mujer, pero creo que si eres mujer se echan de ti de una manera un poquito más abyecta. A mí lo primero que me llamaron fue fea. ¿Qué te llamaron fea? Sí, dice la fea esa que ha quedado finalista del premio Nadal. Y yo quedé finalista del premio Nadal el año que ganó Eduardo Lago. Entonces, yo no quiero llamar feo a Eduardo Lago, pero quiero decir, Eduardo Lago y yo, pues somos dos personas, o sea, a él no le dijeron nada y a mí me llamaron fea, o sea, me pareció... Y luego siempre planea sobre ti la sospecha de que si has llegado a donde has llegado es porque le habrás hecho algún favor a alguien. Eso sigue funcionando y eso es muy lastimoso, ¿no? O sea, que yo me tenga que justificar después eso. Yo mi primer libro lo publiqué en el año 1995. Hasta el momento pues he escrito, yo que sé, 14 novelas, 2 ensayos, 4 poemarios. He trabajado mucho, he intentado trabajar bien, he intentado trabajar de una manera honesta y que, bueno, escribir los libros que me apetecía escribir porque pensaba que tenía algo que decir con esos libros a la comunidad de lectores. Que yo tenga que estar pensando si me van a llamar fea o guapa o si me van a decir si le he hecho un favor a un editor, me parece una cosa pues muy lastimosa que refleja el mundo en el que vivimos. Entonces, yo creo que el campo literario no se libra pues eso, de las maldades o de las injusticias que afectan al conjunto de la sociedad. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando yo publiqué La lección de anatomía, La lección de anatomía es una novela autobiográfica donde yo hablo de cómo una mujer se construye a partir de su relación con otras mujeres, la madre, la abuela, mi amiga Elvira, la del instituto con la que mañana me voy a ir a manifestar, las compañeras de trabajo. Y a mí en muchísimas editoriales me dijeron que eso no tenía ningún interés, que una mujer heterosexual hablando de sus relaciones con otras mujeres, que no tenía ningún interés, que hablara de mis relaciones con los hombres. Y dije, pues el libro va a salir muy corto, porque verdaderamente, digo, primero, no me interesa esa perspectiva. Y segundo, yo soy muy dada a desnudarme en público. Habré tenido 2 o 3 relaciones no te así. arranques. Entonces, va a ser un libro muy corto, muy aburrido, muy minimalista y bastante rutinario, ¿no? Pero eso es lo sorprendente, ¿no? Otro prejuicio, ¿no? Y a lo mejor lo que les voy a decir les suena muy familiar, pero es así, ¿no? Cuando tú escribes un libro desde una perspectiva femenina, como por ejemplo Clavícula, y hablas de una señora, que en este caso soy yo, que tiene un dolor, que está atravesando esta época tan poco fotogénica de la menopausia, que va al médico, que trabaja, que se preocupa porque su marido está parado, pues hay mucha gente que te dice, ¿y yo por qué me tengo que leer ese libro? Si a mí eso no me preocupa en absoluto. Entonces, la universalidad y lo que se llama la condición humana siempre es la que ha emanado de una mirada masculina. Y se supone que lo que tiene que ver con ese mundo de las mujeres a los lectores en general no les concierne, y a mí eso me parece absolutamente incierto y absolutamente injusto. Claro. A mí me interesa el cáncer de próstata de Philip Roth, y de la misma manera creo que a muchos lectores y a muchas lectoras inteligentes les puede interesar la menopausia de una señora. Es que es verdad que tradicionalmente la filosofía la han hecho los hombres, la visión de la historia la han hecho los hombres, los intelectuales han sido hombres, la literatura la han hecho los hombres también. Y entonces se ha creado el hábito, que todavía está, yo estoy convencido de que está, de que es más fiable el producto literario del hombre que el de la mujer.
Y entonces, bueno, bien, dejemos esto porque te lo quería preguntar. No, sí. pero esto que cuentas es muy interesante porque, claro, hay veces que cuando las escritoras nos reivindicamos como escritoras feministas, parece que tenemos que dar un golpe encima de la mesa para romper con toda la tradición anterior. Entonces, yo ahí siempre recupero una frase de una poeta estadounidense que a mí me interesa mucho, que es Adrienne Rich. Adrienne Rich tiene un poema que dice algo así como te hablo desde el lenguaje del opresor, pero lo necesito para hablarte. Es decir, yo no renuncio a las fuentes literarias que han, naturalmente, que han construido mi visión del mundo. O sea, yo no renuncio a mis lecturas de Tolstoy, no renuncio a mis lecturas de El arcipreste de Ita, o no renuncio a mis lecturas de Galdós, o sea, yo sé que eso forma parte de mi mirada y forma parte de mi sentimentalidad, pero al mismo tiempo lo que yo intento como lectora y como escritora es pues recuperar otra tradición también que ha estado semioculta, que es una tradición casi secreta, e intentar buscar un lenguaje distinto que parta de esa tradición, pero que de alguna manera la modifique para hablar de otras cosas de las que antes no se hablaba, ¿no? Entonces, creo que eso no es nada agresivo, ni en el fondo es nada subversivo, sino que es una evolución natural, es una construcción, ¿no? Y entonces, pues, ahí estamos. Poco a poco supongo que irá cambiando la mentalidad, pero va lento. Oye, sobre esto habría tanto que hablar, ¿no? Pero vamos a cambiar un poco, porque es que si no... Sí, porque si no... Si no seguimos con este asunto que es, por otro lado, es muy interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, el comienzo de Farándula, de tu novela, ¿no? Sí. Yo lo leí y la verdad es que me quedé encantado, digo, qué escena, qué escena maravillosa, ¿no? Con qué fuerza empieza, qué potencia expresiva. Es sencillamente el caso de Falcón, Valeria Falcón se llama, ¿no? Que es una actriz de mediana edad que sencillamente atraviesa la Puerta del Sol para ir a ver a Ana Urrutia, que es una actriz que ya está retirada, que ha tenido mucha fama, pero que en fin, ella está fuera descatalogada. Totalmente descatalogada. Sí, y entonces, bueno, entonces un escritor se enfrenta con este tipo de cosas, ¿no? Entonces se levanta una mañana y dice, vamos a ver, yo tengo que solucionar este problema. O sea, una actriz, esta Valeria, va a ver a Ana. En principio es muy fácil, ¿no? Valeria fue a ver a Ana, atravesó... Uy, pero eso es muy difícil. Entonces, el problema artesano, el problema de artesanía de todo escritor todos los días, es hacer el cachito novela, porque las novelas se hacen cachito a cachito, ¿no? Se montan escena a escena, y cuando hablo de escena a escena me refiero también al cine o al teatro, lo que entendemos por una escena en el cine, por una escena en el teatro. En las novelas lo mismo, son esas escenas a las que hay que darle resplandor, tienen que resplandecer, de golpe tienes que... Y en esta escena se ve de pronto a través de fogonazos, de flash, con una prosa nerviosa, muy potente, ¿no? Se ve toda la efervescencia de la ciudad, el bicherío de la ciudad, el ir y venir, el todo esto, se mezclan unas cosas con otras, todo porque se le ha quedado un tacón ahí medio atascado en un sitio, ¿no? Y yo me he leído varias veces esta escena por el placer del lector y por mis conveniencias de escritor, para ver cómo los malabaristas cuando ven los magos que ven a otro mago y dicen cómo lo han hecho, ¿no? Vamos a ver el truco, ¿no? Y me parece esto magnífico. No, y entonces, a propósito de esto, a mí me gustaría preguntarte cómo trabajas tú. Quiero decir, pensando en esto de los 3 sombreros de copa de Miura, ¿no? El que hace, si los 3 sombreros de copa fueran la invención, la estructuración, o sea, qué es lo que voy a contar, cómo voy a estructurarlo y luego escribirlo, que se pueden mezclar de múltiples maneras. ¿Cómo te desenvuelves tú en esto? Vamos a ver. No sé si me... Sí, te has explicado muy bien. Sí, yo por lo menos te he entendido perfectamente. Yo creo que en cada libro funciona de manera distinta. Hay en determinadas novelas donde necesito tener muy clara
muy claro previamente no solamente lo que quiero contar, sino la estructura, el punto de vista, las voces, la disposición de la trama para emprender la escritura con cierta seguridad, que luego se puede ir a la porra, por supuesto, porque naturalmente los planes están para cambiarlos, claro. pero hay novelas que me piden tener un plan previo muy ajustado, y hay otros libros en los que creo que me funciona más la intuición. Clavícula, por ejemplo. Por supuesto. Sí. Antes te he hablado de La lección de anatomía. La lección de anatomía, que son es un libro, pues una autobiografía, yo me di cuenta de que la memoria era un músculo, y entonces yo lo que iba dejando era un poco que ese músculo se fuera hipertrofiando, y cada día pues yo recuperaba mis recuerdos e iba escribiendo sin un plan previo, y salió bien. Sin embargo, cuando escribí Black, 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 yo necesitaba tener un esquema, milimétrico, un esquema arquitectónico, porque era una novela negra que al mismo tiempo no quería ser una novela negra. Una novela policíaca no se puede improvisar. Claro, Claro. Pero, y además esta que tenía la doble tuerca el tartamudeo, la doble vuelta de tuerca, de que tenía que ser una novela negra que no fuera una novela negra, pero que sí que funcionara como una novela negra. Entonces esto tenía que ser, pues eso, un tapiz muy preconcebido. En el caso de Clavícula, yo emprendo la escritura de este libro de una manera absolutamente egoísta y terapéutica, porque es verdad que yo siento un dolor y me doy cuenta de que la escritura para mí puede ser una herramienta estructurante. El dolor te produce un caos, y yo creo que escribiendo las cosas puedo entender por qué me duelen, y de hecho llegué a entender que mi dolor físico era al mismo tiempo un dolor psicológico y un dolor social, y que compartía con muchas otras personas, ¿no? Pero el arranque de la novela es caótico, disperso, o sea, yo voy escribiendo cuando lo necesito, hasta que llega un momento en el que me doy cuenta de que esa escritura no es solamente terapéutica, sino que debería dar el paso a ser escritura literaria, porque está hablando de problemas de mucha gente, no solo míos. Y entonces ahí empieza un proceso de reorganización, empieza un proceso de selección de materiales, empieza un proceso de amputación, empieza un proceso de recolocar las piezas del puzzle para que de alguna manera también el puzzle represente esa fractura que produce el dolor en el cuerpo real. Entonces, por eso te digo que cada texto yo creo que lo he concebido de manera diferente. Por acabar con el caso de Farándula, porque esa primera escena me ha encantado, claro, lo que has dicho, pero fíjate, yo no sé si esto tú lo compartirás conmigo, hasta qué punto somos maniáticos muchas veces o rigurosos, porque claro, todo depende de cómo se mire, se puede considerar manía o rigor. Ese arranque de Farándula, efectivamente, Valeria Falcón va bajando por la calle Montera, y a la altura de Sol se le queda un tacón clavado en un sumidero, un hueco de ventilación del metro o lo que sea, y entonces en ese momento ella se para y empieza a ver. Cuando tú te paras, ves todo lo que está pasando en la ciudad, ves lo vertiginoso, hasta el punto de que a ella todo eso que ve empieza a hacerle daño. Es un poco como en el género de terror, que un exceso de estímulos sensoriales terminan provocándote así una reacción, porque piensas que son muchas cosas, mucha información y agresiva. Entonces, yo quería empezar así, hablando de esa necesidad de la lentitud, de pararse para ver en una sociedad vertiginosa y que a veces pues no nos detenemos a pensar en ella. Yo estaba contenta, estaba trabajando las imágenes, las sensaciones, tal y cual, y de repente un día escribiendo me di cuenta de que no había comprobado si en la Puerta del Sol quedaban respiraderos o lugares donde se pudiera quedar clavado un tacón. Y me bajé a la Puerta del Sol, porque digo, claro, esto puede hacer que se desmonte toda la verosimilitud del arranque del capítulo, y que haya algún crítico quisquilloso e hipernaturalista que me diga, no, muy mal,
Entonces, fijaos, entonces, cautelosamente bajé un día con Chema a la Puerta del Sol y dije, mira, mira, aquí se puede quedar clavado un tacón, no hay ningún problema. La novela puede fallar por otros asuntos, digo, pero por este, no. Pero es importante que se le quede, es un detalle fundamental que se queda atascada, que da una que se quede presa. Entonces es un poco, vamos, no víctima, pero está expuesta, de pronto está... sí, entonces de pronto se da cuenta porque efectivamente la irrupción de la lentitud, Claro. de pronto te quedas sin poder mover para atrás y entonces la ciudad se te revela, ¿no? Parece un detalle magnífico. Y lo imprevisible que hace que las cosas cotidianas que nos pasan desapercibidas de pronto se vean. En los talleres de escritura muchas veces se pone un ejemplo que a mí me encanta, me gusta mucho porque es un ejemplo erótico y yo soy muy partidaria de los ejemplos eróticos en la docencia, resultan muy estimulantes normalmente. Ponen siempre el ejemplo de que tú, por ejemplo, tu habitación no la ves. Tu habitación, estás tan aburrido de ver tu habitación que tú ya sabes que la mesilla está a la derecha, las cortinas son de este color, a lo mejor has dejado tirado ahí un jersey y no te das cuenta, pero si un día en tu habitación encima de la cama aparece George Clooney, por ejemplo, en mi caso, todos los relieves de repente adquieren un contorno, una forma y toda la habitación cobra una... Claro, empieza a mirarte, la habitación esa que te pasaba desapercibida te empieza a interpelar porque hay un elemento extraño y perturbador. Y entonces, el arranque de Farándula es un poco eso. Lo que pasa es que el elemento perturbador no es Clooney, sino... Claro, pero es fundamental el extrañamiento en un escritor, ¿no? La capacidad de asombrarse ante lo que vemos todos los días. Y un escritor precisamente lo que hace, y un artista en general, es mostrar la esencia de las cosas, la esencia de lo que estás viendo todos los días y piensas que ya está conocido. No, no está conocido, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Van Gogh. Los girasoles están vistos, hombre, sí, los hemos visto, ya estaban, ya no hay nada que decir sobre los girasoles, hasta que de pronto llega este y dice, no, pues mira, en fin, bueno. Yo creo que lo que hacemos o lo que yo pretendo hacer con el lenguaje, Luis, a mí cuando se habla de invención literaria, yo creo que la invención literaria naturalmente tiene que ver con la fabulación y con la capacidad para imaginar historias y mundos paralelos, que en la literatura siempre contamos una cosa a través de otra cosa y que podemos elegir la metáfora de la máscara o la metáfora de la carne, pero a mí hay un tipo de invención literaria que me interesa muchísimo, aparte de las tramas, los personajes, las historias y las peripecias, que es la del lenguaje, o sea, cómo la manera de combinar y trabajar el lenguaje nos permite de algún modo siluetear esos aspectos de la realidad que ya nos pasan desapercibidos, que son... El lenguaje literario nos permite un poco como buscar la silueta de los fantasmas de la realidad, ¿no? Entonces, a mí esa es la parte de mi trabajo que más me gusta y la parte de mi trabajo con la que yo me siento más comprometida y a mí me da la impresión de que tú también. Sí, porque por mucho que inventes, el soplo creador lo da la palabra. Y por mucho que inventes, es como las músicas que sueñas, ¿no? Que dices, jo, qué música más estupenda he soñado, pero luego te despiertas y dices, joder, no existe, no es como aquello de Hitchcock, aquel... ¿A ti te gusta cantar y tocar la guitarra? Toqué la guitarra bastante bien, yo me dediqué a la farándula. Ah, mira. Sí, me dediqué a la farándula y fui farandulero y guitarrista y todo esto. Cantar ya es otra historia, pero bueno, he cantado también, pero en las fiestas y tal. José Manuel me ha visto cantar. Claro, es que José Manuel es el que me lo ha soplado. Me dice, pregúntale si le gusta cantar. No, y tal. No sabía cuál iba a ser tu reacción. Con los amigos y tal me gusta cantar, pero no, ahora yo, por ejemplo, aquí ahora no canto. No, te animas, échate. No, vamos a dejarlo. Oye, decía Monterroso una cosa, ¿no? Monterroso era muy pequeñito, era enano prácticamente, ¿no? Y decía, los enanos tenemos un sexto sentido para reconoceros en la calle. Y yo creo que los inseguros también tenemos un sexto sentido. Tú eres insegura. Claro. Sí, y entonces a ti cuando escribes, por ejemplo, de pronto a ti te pasa como me pasa a mí también, y como creo que nos pasa a muchos, ¿no? De sentirte la reina de decir, qué pedazo de escritora soy, qué bien escribo, que todo esto. Y media hora después dices, joder, soy un puñetero paria, joder, ¿quién me manda a mí a dedicarme a esto? Esa inseguridad, porque es un oficio muy solitario, ¿no? Donde
es difícil, ¿no? Luego se consigue un equilibrio, ¿no? Afortunadamente, porque si viviéramos siempre en estos altibajos sería invivible, ¿no? Esto, pero... Yo lo que experimento es una sensación simultánea de pánico permanente e intrepidez superpuesta. O sea, yo escribo siempre con miedo. Sí, yo escribo sí. siempre con miedo, escribo con miedo a equivocarme, escribo con miedo a no encontrar las palabras, escribo con incertidumbre, escribo intentando no tropezarme nunca con la cursilería, escribo con miedo a las asonancias, escribo con muchas alertas rojas puestas en la cabeza, pero luego llega un momento en el que ese miedo se vence, no porque yo me sienta más segura, sino porque probablemente soy más inconsciente. No. Y entonces inconscientemente me lanzo más a la escritura. Pero sí que es verdad que yo creo que... Disculpa, pero es bueno tener esos filtros. Sí, claro, es Porque buenísimo. esos filtros son muy buenos porque luego cuando dices que te salen las cosas, que de pronto funciona, joder, es porque te lo has ganado de alguna manera, ¿no? Porque has Es como trabajado. también cuando estás con una novela, que cuando tú tienes que tirar de la novela es muy duro, porque tienes que tirar y tirar de la novela, pero hay un momento que la novela tira de ti. Y ese es un momento maravilloso, ¿no? Y claro, entonces desconfías, y dices, dice, demasiado fácil esto. Esto no puede ser, no me ha costado, ¿no? Si no me ha costado, no puede Sí, ser. es como las bueno. críticas. Tienes buenas críticas, y dices, qué bien y tal. Tienes una mala sola, y mira, este me ha pillado, este sabe, este es el que realmente sabe y este es el que realmente... Me ha visto el plumero, me ha visto el plumero, este es el casi listo, seguro. este es el listo. En tanto que me han puesto bien, nah. No, de algún modo pasa eso. Bueno, a mí me pasa eso. Y luego con las críticas, ahí podríamos hablar también el otro día yo leí, no me acuerdo en qué medio, porque estamos ya tan bombardeados por tantos medios que yo no me acuerdo del medio en que lo leí, leí algo así como que el cerebro humano era mucho más propenso a recibir los estímulos negativos que los positivos. O sea, para el estímulo positivo tú tienes que hacer un esfuerzo, pero sin embargo el negativo te llega automáticamente. Y yo esto me lo llevé al terreno de las críticas. A ti te pueden hacer 250.000 críticas buenas y tú dices, es que las olvidas, no es para tanto, tal y cual. Pero como te hagan una mala, el gen de tu infelicidad y esa predisposición genética de tu cerebro te la está recordando hasta el día de la muerte. Sí, efectivamente. O sea, siempre, ¿no? Entonces, esto es muy injusto. Es muy injusto. Es muy injusto e incluso es muy doloroso. Oye, una cosa, yo también soy aprensivo un poco, no sé si tanto... Yo no, yo no. Bueno, vale, bien. Bueno, de todos modos, yo como lector de Clavícula tengo derecho a decir que alguien es aprensivo en esta novela. ¿No? Y además yo también me tomo un ansiolítico todos los días. Ayer 2, durante el partido del Madrid, y luego otro para dormir. Me tomé 2 y así esta mañana me levantaba así. Tienes que moderar tus adicciones. Mis adicciones, sí. ¿Al fútbol o a los ansiolíticos? A los dos. A los dos. A mí me parece casi peor la del fútbol. El fútbol. Oye, pero cuando leí Clavícula, lo leí como una experiencia física. No es porque sea lo de que sean aprensivos, lo he dicho, todos somos un poco aprensivos. Yo a veces, no tengo mis manías como todo el mundo, ¿no? Pero lo leí como una experiencia física, incluso notaba ciertas cosas que me dolía aquí, un pinchacito, unas cosquillas, digo, como que algo, digo, algo pasa aquí en todo esto, ¿no? Y lo leí de esta manera, porque además es un libro raro, por muchas razones. Una de ellas puramente técnica, pues muy fragmentario, pero a la vez está muy cohesionado, por ejemplo. Eso es raro. O sea, está muy cohesionado, pero parece que está hecho de aquí y de allá, con diversos materiales, con cosas como improvisadas, con no sé qué, pero todo eso tiene una coherencia enorme y te arrastra y demás, ¿no? Y luego el conseguir hacer literatura, crear belleza, en definitiva, en el mejor sentido de la palabra, de elementos prosaicos, de elementos como puede ser la carne, el cuerpo con todas las miserias y todas las cosas que esto tiene, o por ejemplo las facturas domésticas,
y con todo esto, ¿no? Y eso además te obliga a un lenguaje muy preciso, y todos sabemos hasta qué punto la precisión es un hallazgo estético de primer orden, el ser preciso, ¿no? Y todos como lectores sabemos, cuando hemos leído algo que tiene una gran precisión, todos nos quedamos, ¿no? Nos quedamos asombrados y contentos con una cierta plenitud estética también al leerlo y todo esto, ¿no? Y bueno, eso que a veces parece que Clavícula se lee con el auxilio de una lupa. O sea, parece que tú le has puesto una lupa al lector y entonces el lector lee con lupa y lee todo lo concreto, las pequeñas cosas, y además de un tema como es la carne, el cuerpo, el dolor, todo esto que crea un enorme desasosiego. Y bueno, no solamente la carne, el alma también, claro, porque ahí está todo mezclado, ¿no? Bueno, como veréis, Luis es un lector si digo que es un muy buen lector, voy a sonar muy modesta, pero desde luego es un lector generosísimo y yo le agradezco un montón las cosas que está diciendo. Clavícula, ese carácter fragmentario, esa condición de texto raro, porque efectivamente en Clavícula hay un cuento en el centro que habla de mi adicción al lorazepam, que ahora sé que comparto con Luis, cosa que me alegra, me llena de orgullo y satisfacción como al rey emérito. Está un cuento del lorazepam, hay un poema a una niña, una mendiga de Manila, hay el relato de distintas pruebas médicas que se cuentan con bastante sentido del humor y al mismo tiempo con esa hipersensibilidad que tienen las personas que se sienten enfermas y por tanto son vulnerables. Hay fragmentos que son de reflexión metaliteraria. Entonces, todos esos fragmentos unidos de lo que querían hablar era de eso, de cómo el dolor desestructura. Entonces, para mí el libro era una metáfora de mi cuerpo en un momento en el que mi cuerpo estaba roto. Entonces, mi cuerpo estaba roto y, por lo tanto, el libro estaba roto. Y al mismo tiempo es una búsqueda de la palabra, porque yo me encontré delante de médicos, y de muchos médicos, de 5 médicos de cabecera en un periodo de tiempo muy corto, con lo cual también lo que hay en Clavícula es una especie de crítica indirecta a esa precarización de la seguridad social, que es una de nuestras joyas como país, ¿no? Bueno, pues yo me encontré delante de estos 5 médicos intentando buscar la palabra para decirles lo que me dolía y cómo me dolía, y no la encontraba. Y yo se supone que soy escritora, y yo me encontraba completamente indefensa delante de personas que me estaban intentando ayudar e incluso a veces me proponían las metáforas. Me decían, pero vamos a ver, es como un ratoncillo que te come o tal. Y yo decía, no, es una garrapata. Al final era una garrapata. Y dice, bueno, ¿y a qué momentos del día lo asocias en tal? Entonces, la búsqueda de la palabra para nombrar el dolor al final se convirtió para mí en una explicación de lo que es la literatura. Que yo creo que la literatura en gran medida es esa búsqueda de la palabra para hablar de las cosas que nos duelen, aunque lo hagamos en clave cómica. Yo creo y eso forma parte, yo creo, de una tradición literaria hispánica que otra vez creo que tú y yo compartimos y que también se relaciona con eso que decías tú antes, de sacar partido de la carne, de lo que se come, de la escatología, sí. de las cosas comunes, ¿no? A mí me interesan los textos autobiográficos, y he escrito 2 muy explícitos a lo largo de la vida, porque me interesa hablar de las cosas que compartimos los seres humanos. Y una de las cosas que compartimos es esa conciencia del cuerpo y de sus pequeños, de sus inmensos desajustes, de sus regularidades, comer bífidus, no comer bífidus, que te sienta bien, cómo cuando ya tienes cierta edad notas partes de tu cuerpo que no sabías que existían y normalmente no para bien. Entonces, ese tipo de cosas es las que yo quería contar en Clavícula, y quería hacerlo con un artefacto literario que para mí era muy importante, que fuera verdadero, que transmitiera esa sensación por lo menos de autenticidad,
y que fuera al mismo tiempo hermoso y que al mismo tiempo tuviera un punto de patetismo divertido. Porque para mí en este libro encontrar ese tono en el que no fuera una lamentación, que decir que la tía quejica esta que se calle ya de una vez, era muy importante. Además es un tema muy tuyo, quiero decir, es un tema recurrente porque ya aparece en otras novelas, ¿no? Luz, la madre de Olmo, que cuando intercala sus cosas, también en lo de las... En Black, 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 efectivamente. Black, Black, pero también en otra, en la de Daniela y las cajas negras. Daniela Astor y la caja negra. La caja negra también aparece la niña que comienza a ser mujer y la mujer que empieza la menopausia, todo este tipo de asuntos. Y es un tema muy tuyo, muy recurrente, de manera que es una cosa muy... con la que te encontrarás, ¿no?, a las 2x3, porque parece que eso es... Es una cosa, yo no, quiero decir, me doy cuenta ahora que ha pasado el tiempo y revisas lo que has escrito y te das cuenta de que hay una conciencia del cuerpo muy poderosa hasta el punto de eso. Yo escribo una novela que se llama La lección de anatomía. Entonces, y volvemos a redundar en eso, en la idea de que el texto es un cuerpo y al mismo tiempo el cuerpo es un texto. Y luego, por otra parte, más allá, o sea, para mí es muy importante hablar del cuerpo desde ese punto de vista autobiográfico, sacarlo a ese espacio común, porque yo de alguna manera quiero hacer de la autobiografía un género político, sacarlo del espacio del onanismo y de lo personal y convertirlo en un género político y común. Y luego, por otra parte, el cuerpo nos vuelve a poner en relación con ese asunto de las mujeres que a mí me preocupa tanto, porque yo creo que el cuerpo de las mujeres es normalmente un campo de batalla y creo que el cuerpo de las mujeres ha sido objetualizado de una manera perversa o ha sido, es decir, o te sexualizabas de una manera radical para ser interesante o te maternalizabas, pero si no, no tenías ningún sentido, ¿no? Entonces, yo desde Susana y los viejos, donde hablaba del desnudo, Susana y los viejos, evidentemente del desnudo femenino, hasta en Daniela Astor y la caja negra, donde hablaba de esas actrices del destape, que por una parte pues contribuyeron a que nuestra sociedad fuera menos pacata y supuestamente nuestra moral sexual se relajara y el cuerpo de la mujer y la sexualidad femenina no fuera una tachadura, pero al mismo tiempo estaban poniendo la semillita de una fetichización... Creando modelos. Claro, mayor, ¿no? Entonces, hasta la lección de anatomía, esta clavícula, me he dado cuenta de eso, de que para mí el cuerpo, mi cuerpo y en general el cuerpo de las mujeres es un tema para mí fundamental en los libros que escribo y en los poemarios también. Oye, como estoy haciendo... ¿A qué hora terminamos, Miguel? 8:15, entonces queda tiempo, entonces bien, ¿no? No, vamos a ver, quería hablar de esto del gen de la felicidad, porque a mí me interesa mucho, porque, fíjate, bueno, por ejemplo, mi madre y toda la familia de Mare son felices. ¡Qué suerte! Sí, todos, y todos los descendientes, todos tienen una propensión a la felicidad. ¡Qué maravilla! O sea, pero por parte de padre no, y hemos salido todos al padre. Con lo cual, mis hermanas, yo, todos tenemos una propensión a la infelicidad, a ver las cosas negras, no sé qué, y una cosa infeliz, ¿no? Por eso, una vez mi madre, que murió en el 15 con casi 98 años, le faltó un mes y poco para cumplir 98 años, y una mujer armónica, serena, bueno, jamás se quejaba de estas mujeres abnegadas, magníficas, equilibradísima, ¿no? Y un día nos llamó, debía tener entonces joven, 93 años, ¿no? Y entonces nos llamó y dijo, me voy a morir. Eran las 1 de la mañana. Y nos llamó a todos, me voy a morir. Y además, y claro, nos quedamos todos asombrados precisamente porque ni era aprensiva, ni era pesimista, no era nada. Y de pronto, fuimos todos allí, todos, sí. Yo quiero morir rodeado de los míos y tal, y fuimos todos allí. A las 9:30 todos rodeando allí a mi madre, todos sentados, mi madre en un butacón de mimbre, mirando para arriba, suspirando. Y nosotros esperando, digo, y cada vez que daba un suspiro un poco profundo, digo, en esta se muere. Yo pensaba que, digo, mi madre no nos llama en vano para esto, es porque realmente se va a morir, ¿no? Y estamos todos allí, le tenía una mano cogida, mi hermana le tenía otra mano, estábamos ahí todos con ella, era una escena para pintarla, ¿no? Era una escena tremenda, ¿no?
Estuvimos, pasó media hora, pasó 3/4, pasó 1 hora, pasó no sé cuánto, y todos ahí callados, todos mirándonos. Y al fin mi madre suspira así muy fuerte. ¿Qué comemos hoy? Y fue la única vez así, o sea, pero quiero decir, la única vez que mi madre era una mujer muy vital, muy todo esto, pero yo estoy convencido de que efectivamente hay un gen de la felicidad, y lo sé porque en mi familia todos los que hemos salido landeros somos infelices. Con raptos de euforia, eso sí, raptos de euforia, raptos de mucha felicidad, raptos, momentos de enorme plenitud, pero unas bajadas tremendas, unos miedos, unas cosas, ¿no? Y tu madre era un poco... a mí es que me interesa eso del género. Yo lo cuento en clavícula y me ha hecho gracia esta zona común que tenemos. Yo en clavícula cuento que yo creo que he heredado un gen de la infelicidad de mi madre y una especie de ojo sucio que yo relaciono también con la literatura. Siempre tendemos a ver el lado malo de las cosas. En lugar de la película el lado bueno de las cosas, pues siempre tendemos a ver el lado malo de las cosas. Yo recuerdo paseando por la calle con mi madre cuando yo era muy pequeña y decirle, ese niño se va a caer. Porque le veía a lo mejor jugando en el filo de una tapia. Naturalmente el niño se caía, claro, no porque yo sea bruja, sino porque al final hay cosas que se cumplen, ¿no? Entonces, esto es así. Por ejemplo, cuando en clavícula, mi madre, cuando yo le contaba lo que me dolía, bueno, se pone en lo peor, pero al mismo tiempo tiene un sentido práctico. Y entonces mi madre es la que me indujo a visitar las consultas de todos los especialistas de este país. Yo fui al neumólogo, y fui al ginecólogo, y fui al cardiólogo, y fui al reumatólogo, y fui al traumatólogo, y a mi Chema, que está aquí, solamente le faltó llevarme al exorcista. Por invitación de mi madre, que aparte de tener ese gen de la infelicidad y esa tendencia a pensar mal sobre las cosas, sobre todo del cuerpo, es del gremio sanitario. Y entonces, claro, tenía que ir a todas estas cosas. Y el contrapunto era mi padre, que mi padre es un poco como la parte de tu madre. Lo que pasa que es un hombre mucho más festivo. Cuando yo le decía, papá, es que me duele esto y tal, y además estoy muy triste y muy deprimida y tal, me decía, pero vamos a ver, Marta, decía, tú has dejado de fumar, ¿no? Y yo le decía, pues sí, papá. Pues fuma, hija, fuma, ya, tal. Dice, sal con tus amigos. Dice, tómate unas cañas. Dice, no sé, vives, que estás tristona. A ti esto se te pasa porque estás tristona. Y entonces me ponía el ejemplo, que aparece también en el libro, de mi tío Segundo. Dice, tú fíjate en tu tío Segundo. Tío Segundo, que era un señor que vivía en una aldea ya desaparecida de Valladolid, que se llamaba Roturas. Seguro que los de Roturas me perdonen si siguen allí permaneciendo. Ojalá, mi padre tiene muy buenos recuerdos, ¿no? Bueno, pues allí mi tío Segundo en Roturas, me decía mi padre, era un Sancho Panza perfecto. Y entonces mi madre llegaba por detrás y le decía, Ramón, era un borrachín. Pero mi padre lo reconvertía a era un Sancho Panza perfecto. Y dice, fíjate si sería vitalista, que cuando le diagnosticaron un cáncer, lo primero que hizo fue subir al sobrao y colgarse de una viga. Entonces, en realidad es un gesto muy vitalista, es decir, vas a ver, esto ya se ha acabado, yo me cuelgo, no le doy la lata a nadie, y se acabó, y sin mayor dramaturgias, más allá de la imagen que se va a quedar imborrable. Que lo cuento en clavícula. En ese mismo pueblo, en Roturas, era donde a mi padre, cuando era pequeño, su tía Nazaria le curaba las anginas poniéndole una media que ella se quitaba la media y se la ataba la garganta. Y decía, claro, y la media de la tía Nazaria debía llevar en el muslo de la tía Nazaria tiempos inmemoriales, y entonces aquello olía a todo. Y dice, y efectivamente, hija, se me quitaban las anginas. Entonces, yo creo que en todas las familias hay una parte que es más propensa. Eso Juan Cruz dice, lo cuenta mucho, ¿no? Que su madre tenía el gen de la infelicidad, y entonces su padre, que era muy vitalista, el padre de Juan Cruz y todo esto, cuando se reían y tal, lo pasaba, y es, reíros, ya lo pagaréis. Ya lo pagaréis. Ya veréis. Oye, otra cosa.
Vamos a ver, por ejemplo, en Farándula no aparece el compromiso social y todo esto. Sobre todo, compromiso social y compromiso estético, ¿no? Que ya sabemos que van juntos, pero conviene separarlos, aunque solamente sea por cosa didáctica, ¿no? Para entenderlo. Por ejemplo, Daniel Valls, en tu novela, ¿no? Es un hombre, un Javier Bardem, pongamos por caso, ¿no? O sea, un actor de mucho éxito y demás. No, retiro lo de Javier Bardem. No, bueno, es un poco para, bueno, por si alguien no ha leído la novela, para que sepa, ¿no? Y que vive en París, que vive muy bien y tal, que tiene mucho éxito. Y entonces, bueno, es muy ambiguo desde el punto de vista de compromiso. Comprometerse, entonces, ¿qué? ¿Firmar un manifiesto? Queda muy bien esto de firmar un manifiesto. ¿No me comprometo? Sí, hombre, si he firmado 3 manifiestos, ¿cómo no voy a estar? Soy un hombre comprometido, he firmado y tal. Es muy fácil lo de firmar un manifiesto, ¿no? O, por ejemplo, en la entrega de los premios Goya, que también aparece en Farándula, donde, ¿qué hacemos? ¿Optamos por el espectáculo? ¿Optamos por el compromiso? ¿Un ten con ten? ¿No? ¿Qué hacemos? O, por ejemplo, también en Farándula, cuando planteas lo de cómo comprometerse en tiempos de paz, que podríamos decir en tiempos de democracia. En tiempos de democracia, ¿no? Y entonces ahí aparece efectivamente esa inquietud continua que tú tienes, ¿no? Por qué papel desempeña, ¿no?, el escritor en esto del compromiso, si el compromiso ya está desfasado, si no está desfasado, en qué medida hay que comprometerse. Y yo creo que esto forma parte de tus demonios intelectuales, sí, ¿no? Y, bueno, y también literarios, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, para mí ese es uno de mis mayores motivos de preocupación cada vez que me siento delante de un ordenador o cada vez que cojo un bolígrafo o un lápiz para escribir, porque yo todavía tengo la convicción de que la escritura es una actividad física, y que hay que apretar el lápiz y romper el papel. Vamos a ver, a mí lo que me pasa es que cuando tú articulas cualquier discurso público, aunque sea un discurso estético, aunque sea un discurso literario, yo creo que de algún modo, por las palabras que eliges, por los temas que te interesan, por tu manera de contar las cosas, porque para mí en la literatura la manera de contar las cosas es en definitiva lo que se está contando, ese trabajo, esa actitud ya refleja una posición ideológica en la sociedad. A ti te está colocando en algún lugar, te está haciendo adoptar una posición frente a otras posiciones. Entonces, lo que yo no creo es que haya ningún discurso cultural o artístico que sea aséptico. Eso no lo creo. Pero al mismo tiempo creo que esa textura ideológica de los discursos estéticos no siempre es política. Porque si todos los textos fueran políticos, eso significa que ninguno lo podría ser, entre otras razones, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, y en esto estoy de acuerdo con nuestro común amigo Rafael Rech, del que estábamos hablando antes, impugnar un poco las frases hechas de una sociedad con la que yo no estoy de acuerdo, impugnando el canon literario convencional. Entonces, para mí, mi manera de trabajar con las palabras, mi manera de pegar un zurriagazo a determinados géneros y decir, pues ahora el género negro yo lo interrumpo con el discurso de una señora menopáusica y todas estas cosas, es una manera de expresar mi disconformidad en el mundo en el que vivo. Entonces, esa es un poco mi concepción indisoluble de la forma y el fondo y de la ética y de la estética. Entonces, yo me planteo así los libros. Y me acuerdo mucho de Rafael Chirves cuando él decía que él era al mismo tiempo leninista y prustiano, que es una cosa que no es la primera vez que digo, precisamente además en esta biblioteca. Entonces, yo no sé planteármelo de otra manera. Al mismo tiempo creo que las personas que nos dedicamos al mundo de la literatura, del arte, de la farándula, no deberíamos renunciar a nuestra condición de ciudadanos. Entonces, por una parte, yo me planteo que hay una contradicción en que un personaje que vive de una manera absolutamente privilegiada y maravillosa, como Daniel Valls, pueda justificar su calidad ciudadana porque ha firmado una vez un manifiesto. Pero a la vez, como yo en ese sentido soy muy poco ortodoxa,
pienso que qué derecho tenemos a negarle a ningún ciudadano la posibilidad de firmar un manifiesto si le da la gana, echándole en cara sus riquezas. Entonces, en Farándula yo creo que hay una reflexión sobre todo eso, porque yo no estoy segura, o sea, no estoy segura de cómo se pueden hacer bien las cosas, y a la única conclusión a la que he llegado es que hay veces que no se tiene ninguna voz, que no se tiene ninguna capacidad para llegar a los demás, ¿no? Entonces, lo que yo he decidido es que en la medida en la que ahora tengo un poquito de voz, voy a aprovecharla. Y voy a aprovecharla con los libros que escribo, y voy a aprovecharla también como ciudadana diciendo, pues mira, yo mañana me voy a ir a la manifestación y voy a hacer la huelga. Pero en cualquier caso, lo que me parece más interesante y lo que me parece más complejo es eso, que yo no sé desvincular la forma literaria de lo que estoy contando, y que creo que cada propuesta literaria puede asumir en su campo literario una postura intrépida o una postura acomodaticia, una postura que respete al lector porque lo considere una persona inteligente que cierra el proceso comunicativo de la literatura, o lo minimice reduciéndolo solamente a la condición de cliente. Entonces, a mí estas son las cosas que me preocupan mucho cuando escribo. Y por cerrar ya, que mañana es el Día de la Mujer, yo intento pensar sobre mi trabajo. Porque a mí mi trabajo me gusta, me interesa, soy muy letraherida desde que era pequeña, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta hablar con escritores, me gusta conversar con los lectores. Bueno, pues a mí a veces se me ha acusado de, como soy mujer, pues soy Marisa Vidilla. Porque tengo un discurso, sí, porque pienso sobre mi trabajo. Sí. Porque hablo de las cosas que me interesan y que me gustan, e intento ser racional e intentar comunicar a los demás las cosas que a mí me preocupan, ¿no? Esto es injusto. No, sí, no, es verdad, ¿no? Cuando alguien tiene un discurso como tú lo tienes, si lo tuviera un hombre, yo vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? Si lo tuviera un hombre, sería más valorado. Eva H., que a mí me hace mucha gracia, Eva H., dice que las mujeres tenemos que ser siempre comedidas. Y que por eso hay pocas humoristas, probablemente, porque nadie se atreve a sacar los pies del tiesto. Enseguida os llaman charlatanas. Claro. Oye, otra cosa, porque tú has mezclado efectivamente lo ético y lo estético, como tiene que ser por otro lado. Y efectivamente en ti se ve que hay una voluntad, ¿no?, de rehuir los modos convencionales de la novela, de seducir al lector. La trama, todo esto, empezando por los títulos, porque hay que ver Clavícula, ¿no? La próxima, como decíamos antes, Peroné, o hipófisis. No, es que estaba comentando Miguel, y tenía razón, que yo he entrado en un periodo esdrújulo en los títulos, farándula, clavícula, y entonces ahora voy a hacer otra que se llame hipófisis, caléndula, pero Luis me ha desviado a la parte física anatómica, y Peroné va a iniciar el periodo agudo. Pero a lo que iba, en ti hay como diciéndole al lector, cuidado, que esto, ¿cómo te decían en anagrama que tienes que ponerle a clavícula debajo? Claro, clavícula, yo le dije a Jorge Herralde, digo, esta novela se llama Clavícula, porque clavícula, clave, clavija... ¿Qué te dijo? Sí, clave. Claro, había muchas razones para buscar la palabra, la melodía. Pero entonces Herralde me dijo, dice, bueno, pero es que además es un libro divertido, entonces ponle mi clavícula y otros inmensos desajustes, que es una frase que él sacó del libro y que de hecho aparece dentro. Pero me parece muy bien el punto de vista de Herralde, porque es el punto de vista del editor, claro, que tiene que pensar en que, bueno, pues que la empresa tiene que funcionar, ¿no? Pero ya ya hay una advertencia en Clavícula al lector, no esperéis encontrar aquí esos inmensos desajustes, otros inmensos desajustes. Aquí no hay inmensos desajustes, aquí es clavícula y punto, ¿no? Y a mí eso me parece, quiero decir, esa voluntad me parece estupenda. Decía Valle-Inclán cuando publicó una de sus sonatas, no me acuerdo cuál, tuvo muy pocos lectores, 10 o 12, no más. Y luego le hicieron una entrevista muchos años después, ya en el 20 y bastantes, en el 20 y muchos, le hicieron una entrevista y él dijo, cuando yo publiqué la sonata aquella, no tuvo apenas lectores, yo no cambié, yo no fui en busca de los lectores.
Yo lo único que hice es seguir fiel a mi mundo, a mis demonios, a mi estilo, a mi manera de hacer las cosas. Luego fueron los lectores los que se acercaron a mí, que tampoco se acercaron tanto, pero bueno. Y entonces a mí eso me parece una lección extraordinaria de integridad ética y estética, de todo, ¿no? Porque yo creo que el don más grande, el tesoro más grande que tiene un escritor es el de la libertad. Eso es sagrado. Si en el arte, si el escritor no es libre, mal vamos. Todo censura, autocensura. No, no, no. Libertad, libertad. Y yo creo que realmente el escritor no comprometido es el que renuncia a su libertad o el que no se atreve a ser libre. Pero la libertad ante todo. Y yo creo, por otro lado, que escritores estetizantes, Oscar Wilde, por ejemplo, son escritores finalmente comprometidos. Finalmente comprometidos porque han educado la sensibilidad de mucha gente. Y al fin y al cabo, y eso lo explica maravillosamente Freud en El malestar de la cultura, que creo que es un libro que al que habría que volver de vez en cuando, ¿no? Que dice que nuestros instintos primarios están a flor de piel, solamente contenidos por una capa muy frágil, que es la capa de la civilización, de la cultura. Y cosa que en cualquier momento se puede romper. Y aparecen los instintos más primarios, los Trump, los Putin, por poner casos actuales, en fin, podría poner otros, ¿no? Y esa capa, evidentemente, todo escritor, la literatura en general, ha contribuido a fortalecerla. Y Oscar Wilde ha contribuido a fortalecerla y demás, ¿no? Y a mí eso me parece extraordinario, ¿no? Esa libertad, ese ir no a contracorriente, porque además, y tampoco es que tú no quieras seducir, seduces a tu manera, porque un escritor no puede dejar de seducir, claro, evidentemente, pero quiere decir escapar de esas modas que hay ahora, de decir, a ver, ¿qué es lo que tiene éxito? ¿Qué tengo que hacer para que tenga éxito? Esto de sexo, esto de no sé qué, de novela gótica, de misterio, de puñetas de estas, ¿no? Y sobre todo tu libertad, la sensación de que eres una escritora libre, que escribes lo que realmente te da la gana, y para mí eso es un valor realmente ético y fundamental en un escritor, el permanecer fiel a sí mismo, a sus demonios, a su mundo, y escribir lo que le parezca, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y además creo que esto es especialmente relevante. Por una parte, lo que comentaba antes, ¿no? Yo escribo lo que quiero escribir, intento hacerlo de la mejor manera posible, creo que si no, no me merecería la pena escribir ni pasar esa mezcla de miedo y satisfacción de la que hemos hablado antes, pero creo que es muy importante la conciencia del lector. Aparte de tu libertad es importante la conciencia del lector, pero del lector no como, lo que decía antes, no como cliente, no como un señor al que tú tienes que complacer para que te compre un libro, sino del lector como esa figura que cierra la cadena comunicativa de la literatura. O sea, yo quiero contar lo que quiero contar y lo que hago es sacar eso que está dentro de mí y convertir ese magma interior, esas preguntas, esas tesis, esas incertidumbres en un objeto, que es un libro, a través de la manipulación del lenguaje, teniendo en cuenta que el horizonte es que alguien lo va a leer. Entonces, ahí hay por una parte hay un ejercicio de libertad, pero también hay un ejercicio de conciencia del otro, de que el otro está al otro lado, ¿no? Y eso, insisto, no tiene absolutamente nada que ver con la comercialidad. Y luego creo que algo muy, muy importante en la literatura que tú también has sugerido. Yo creo que en estos tiempos en los que tendemos tanto a interpretar todos los discursos de manera literal y se pierde el sentido del humor y se pierde un poco esa capacidad para ver que en los libros, a través de una historia, quizá estás contando otras cosas completamente diferentes. Yo creo que los textos literarios van a ser un espacio de resistencia y de construcción del pensamiento crítico. O sea, porque de alguna manera nos fuerzan a desarrollar maneras de pensar, maneras de entender, maneras de interpretar que exceden el límite de las superficies deslizantes estas de la realidad en las que vivimos ahora. Y exigen concentración, y exigen lentitud, y exigen capacidad de relación, y te tocan las vísceras, pero también te tocan la racionalidad. Tú antes has hablado de Trump y de Putin y de tal. Uno de los grandes problemas de la sociedad actual, yo creo, aparte de este que he comentado ahora,
Es el tema de que durante muchos años se ha hecho una crítica salvaje a los discursos racionales y a los metarrelatos y hemos perdido el horizonte de la verdad sin tener una conciencia de la verdad teológica, el horizonte de la verdad para caer en las verdades individuales, en la víscera. Y la víscera es lo que ha llevado al concepto de esta maldita posverdad en la que supuestamente estamos ahora, ¿no? Entonces, eso se veía antes en los espacios privados, donde la gente decía, es que yo digo lo que digo porque lo pienso, porque me sale de dentro y yo te digo mi verdad. Entonces, cuando extrapolamos esa manera de comportarnos al espacio público, al espacio político, la deriva es el fascismo, es el autoritarismo, la deriva es Trump. Es lo que está pasando. Y creo que eso, yo es que soy muy optimista, en el fondo, ¿no? Yo creo que eso, las personas que practicamos el oficio de escribir, estamos haciendo una aportación con nuestros textos a la realidad de intentar eso, leer de otra manera, ir más allá, fomentar el sentido crítico. Ojalá sea así, ojalá mi optimismo sea... Ojalá. A veces me siento muy imbécil. Todos. La verdad, todos. Pero bueno, en fin. Oye, y una cosa que me ha encantado en tu novela, porque además visceralmente estoy muy unido a eso, ¿no? Es la crítica que haces a la fea burguesía y a la parasitaria burguesía. Por ejemplo, la figura de Charlotte, ¿no? Pero también en otras, ¿no? Y que solamente conozco un autor equiparable, ¿no? en la mala leche a la hora de criticar a esta burguesía pija, ¿no? Que es Miguel Espinosa. Jolín, vaya. Sí, no, pues que Miguel Espinosa en la fea burguesía, bueno, hay que ver, yo creo que todavía tiene más mala leche que tú todavía. Yo creo que también. Porque hay que ver, ¿no? En la fea burguesía, bueno, es que que la machaca, la disecciona, es tremendo, ¿no? Pero a ti se te ve, y además yo es que también en mis novelas me sale eso, porque, bueno, por razones que no voy a explicar y tal, y porque lo he vivido y todo eso. Pero a mí lo de echarlo de eso me encantó, ¿no? Y además me parece estupendo ¿Te acuerdas de los chistes de Forges, por recordar a Forges, que aparecían esas figuras con el pelo así como rubio, así con unas hebras nada más, que se llamaban Borja... Sí, eran Borja María y tal. Eran los pijos. Los pijos, que era eso, ¿no? Sí. Y entonces esa es otra de tus... Y tal, y además se te ve que disfrutas. A mí me gusta mucho, y esto también lo digo en Clavícula, me gusta mucho la mezcla de lo pedante y lo paleto, y me gusta mucho la sátira, y me gusta mucho, el sentido del humor, y en ese sentido entroncamos, creo que con la misma tradición literaria hispánica, porque yo creo que el sentido del humor es lo que te permite meter el dedo en la llaga hasta el fondo. Exactamente. Y al mismo tiempo, yo es verdad que soy satírica porque tengo ese ojo negro y ese gen de la infelicidad de mi madre, pero a la vez yo creo, fíjate, que yo tengo una mirada bastante más compasiva. Hay mala leche, porque claro que hay mala leche cuando estás hablando de esa fea burguesía y todas esas cosas, pero luego yo al final siento cariño por los personajes y de algún modo tiendo a salvarlos no destrozándolos del todo, ¿no? Por ejemplo, en Farándula todos los personajes se quedan en el filo. No sabes lo que pasa con Daniel Valls, no sabes si está en un tren haciendo los viajes de Sullivan o si se ha suicidado como Robin Williams, y tampoco sabes qué es lo que pasa con Ana Urrutia, ni tampoco sabes qué es lo que va a pasar finalmente con Valeria Falcón, no sabes si el matrimonio de Lorenzo Lucas y Natalia va a salir bien o va a salir mal. Entonces, creo que en esa incertidumbre hay cierta piedad, porque probablemente los personajes de esa novela estaban abocados a un mazazo final muy grande. Pero me parece a mí, ya te digo, a mí el sentido del humor, la risa ácida,
me parece la manera de sacar a la luz nuestras enfermedades Cuando sociales. digo lo de Fabrice, prefiero a Charloy, no, pero no a los otros que pues, son faranduleros que se dan la vida, hombre, por Dios, no. De todas maneras, fíjate, Miguel Espinosa lo tendríamos que... Hubo una época en la que se recuperó un poquito a Miguel Espinosa. Pero... Teniendo un escritor como Miguel Espinosa apenas se conoce, ¿no? Es una cosa que es de locos, ¿no? Esto de que haya quedado por ahí descatalogado, de que haya quedado fuera, de que casi nadie lo lea, de que no se reedite, de que sus libros no se encuentren. Es una cosa increíble, pero bueno. Oye, otra cosa, yo si pienso allá, pienso... una cosa me parece obvia, ¿no? Que todo escritor escribe porque por algún tipo de vacío que tiene que llenar, por algún tipo de insatisfacción fuerte, algo que de pronto dices, bueno, ¿qué hago? ¿No? En algún momento de la vida aparece esto, tienes que llenar ese vacío y escribes desde algún tipo de insatisfacción, ¿no? Yo las mías las he explicado más o menos, problemas familiares, problemas con mi padre, los problemas de adolescencia, que son innumerables y que no nos vamos a meter en eso. Las chicas del barrio, las más guapas, que no te miraban, no te querían y todo esto. Y entonces llega un momento que dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Me suicido o escribo? Es mejor escribir un libro. O escribo esto, o un muchacho o una muchacha que coge una guitarra, unas notas y empieza y hace una canción, ¿no? Mejor. A ti, ¿qué insatisfacción? Vamos, o por lo menos alguna sí que tú recuerdes, de las que seas consciente y todo esto, te llevó a escribir. ¿Y cómo surgió en ti el demonio de la literatura y todo esto? Vamos a ver, en mí el demonio de la literatura surge por fascinación por las palabras. Yo me recuerdo de muy pequeña, a mí me gustaba jugar con las palabras, a mí me gustaba el lenguaje, a mí me gustaban los sonidos del lenguaje, a mí me gustaba combinar palabras en textos que sonaran bien o, yo qué sé, impostar diferentes caligrafías que sugerían personajes distintos. Entonces yo tenía, no sé, igual que a un niño le gustan los colores o le gusta la música, a mí me gustaba el lenguaje. Y por otra parte, claro, yo estaba en una familia donde mi madre era una gran lectora, donde mi padre leía muchísimo, donde mi padre también escribía, les gustaba mucho el teatro, mi madre formaba parte de una compañía amateur, aficionada de teatro. Entonces, la cultura era muy importante en mi casa, era lo más importante. O sea, en mi casa el más preciado tesoro eran los libros. Por encima de las vajillas de la... Bueno, no teníamos vajillas de la abuela en realidad. Teníamos libros y teníamos ediciones de bolsillo que tratábamos como si fueran ediciones Princeps, ¿no? O sea, era el libro, la estantería, Entonces creo que eso para mí fue muy importante. Entonces, lo que me pasó después es que yo tuve que desaprender esa fascinación por la palabra, desensimismarme de mi gusto por la palabra, para darme cuenta de que al lado había un respetable al que le tenías que contar las historias buscando las palabras exactas y sin regodearte en tu facilidad, en esa facilidad que tienes cuando tú eres pequeña y estás jugando. Entonces, por una parte hubo ese primer momento de fascinación por el lenguaje y después hubo una parte muy importante eso de conciencia de que la literatura era una institución que se produce en la comunidad y que yo quería compartir con esa comunidad, quería hablar de las cosas que me dolían. Y quería hablar de las cosas que me dolían tanto en un sentido recto como en clavícula, como en un sentido figurado, cuando escribí Black, 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 que es una novela que en definitiva está hablando de la violencia sistémica y cómo la violencia del sistema se refleja en las microviolencias de las distintas casas, ¿no? Entonces, creo que hay esos dos momentos, pero mi iniciación en la literatura no es traumática, sino todo lo contrario, es placentera. Y poco a poco, con el proceso de crecimiento, se va haciendo progresivamente más traumática, porque para mí crecer de alguna manera es de crecer y de alguna manera crecer es ir perdiendo seguridades y teniendo más conciencia del otro, más empatía, ¿no? Entonces creo que han sido esos dos, ese ha sido mi salto entre escribir y hacerme una escritora, que es un nombre que intento ganarme todos los días. Oye, ya para terminar,
¿Qué tal se gana la vida una escritora? ¿Qué tal las facturas? ¿Cómo va eso? Bueno, tú ya sabrás, no sé, estoy planificando una piscina de riñón en la azotea de mi casa de Malasaña, vamos a ver. Se habla de que hay clases sociales dentro del mundo de la literatura y yo creo que es verdad. Es verdad que dentro del mundo de la literatura hay una clase social muy alta y muy privilegiada a la que creo que no pertenecemos, lamentablemente. Luego hay una masa lumpen tremenda y luego hay una clase media que estamos ahí, que hay momentos en los que parece que tu posición en el campo literario es más central y hay momentos en los que estás en una posición de mayor marginalidad, pero que somos unas personas que no vivimos de la literatura. O sea, yo esto lo cuento siempre. Yo no puedo vivir de los anticipos de mis libros, yo no puedo vivir de los derechos de autor de mis libros, pero puedo vivir de la periferia de la literatura. Puedo vivir de que, por el hecho de ser escritora, a mí me llaman para impartir cursos de creatividad literaria en tal sitio. O me llaman hoy de la Biblioteca Nacional para charlar un rato con Luis Landero, que me ha invitado amablemente. O me llaman del Centro Niemeyer, al que no he podido ir por un acto de coherencia feminista. Y entonces, eso va haciendo que tu economía pues, pueda ir más o menos sobreviviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto lo cuento en Clavícula, porque en Clavícula también se habla del miedo a la precariedad y del miedo a una vejez en el que la utopía de las pensiones públicas pues cada vez está más en el aire, ¿no? Entonces, aparte de los miedos físicos, están los miedos sociales. Entonces, y también la constatación de que los oficios culturales son oficios muy precarios, pese a ese espejismo que pueden dar de glamour. Entonces, en una página de Clavícula yo constato mis ingresos exactos a lo largo de, no sé si son 6 o 7 meses. Y en el mes de abril cobro 200 euros. Y en el mes de mayo cobro 5.000, a lo mejor porque he recibido un anticipo, a lo mejor porque me han llegado los derechos de autor de toda una vida. Porque claro, la gente dice, ¡joder, 5.000 euros! Ojo, los derechos de autor de toda una vida escribiendo muchas novelas, muchos poemarios y muchas cosas. Otro mes, pues 750, otro mes 325. Entonces, hay un vaivén que produce una inseguridad, que produce una ansiedad y que hace que yo, por ejemplo, yo me siento una trabajadora autoexplotada. Yo no me puedo permitir el lujo de decir que no a casi nada, porque tengo miedo de que no me vuelvan a llamar. Tengo miedo, o sea, y tengo miedo de que en un momento determinado esa pequeña centralidad que tienes, ese pequeño privilegio, se esfume. Entonces, y eso repercute en mi mala salud psíquica, en mi consumo de lorazepanes y en que además me duela la clavícula. ¿Te parece que pasemos la gorra ahora? Sí, por favor. A eso hemos venido. Pasar un poco la gorra. Oye, si no, ¿de qué vamos a estar aquí? Para mí ha sido un placer estar contigo. De verdad, ha sido un gusto escucharte todo esto. Ha sido uno de los entrevistadores más generosos y más lúcidos que yo he tenido jamás en mi vida. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Y aprovecho para recomendar la última novela de Luis Landero, La vida negociable, porque yo le decía antes de entrar aquí, he pasado unos ratos tan buenos leyéndola, o sea, pero tan buenos, me sorprendí a mí misma con una sonrisa de oreja a oreja todo el rato, que le decía a mi marido, en cuanto yo la acabe la tienes que leer, ¿no? Y ya cuando llegas al final, no voy a hacer un spoiler, pero hay una especie de... bueno, no voy a decir lo que hay, pero es un placer llegar al final y que la carcajada sea todavía más grande. Muchas gracias. De nada, Luis, hombre.